Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Jesús, tú vivías tan unido al Padre que todo se transformaba para ti en fuente de oración. Por eso nos transmites de distintos modos tu experiencia de la oración y nos enseñas cómo dirigirnos a tu Padre. En este día me quieres hablar de una característica esencial de la oración: la perseverancia. A veces me pregunto por qué hay que rezar tanto e insistir tanto si tu Padre sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. ¿A poco no es Él también nuestro Padre? Él, que es tan bueno, quiere que al insistir, al perseverar en la oración, manifestemos a nuestro propio corazón el interés en recibir lo que pedimos, el que purifiquemos la intención con la que pedimos y que preparemos nuestro interior ensanchándolo para recibir el don de Dios con mayor capacidad y gusto para nuestra alma. Hoy me hablas de la vida inoportuna que insiste ante el juez injusto. Es el modo gráfico con el que tú me quieres enseñar a orar sin desfallecer. Son dos personajes de la vida real. Esta vida, abandonada a su pobre suerte, sin nada ni nadie que la defienda, quiere hacer valer sus derechos ante el juez, pero este juez es uno sin consideración a Dios ni al prójimo. Aquí nos presentas dos extremos totalmente opuestos, para que esta parábola, por la diferencia entre los dos personajes, entre mejor en los oídos y en el corazón de tus oyentes. La viuda sola y pobre y el juez que no teme a nadie y vive encerrado en su comodidad. Ante la insistencia de la pobre viuda, el juez hace un cambio radical en su conducta. El motivo es muy humano: librarse de las continuas molestias de la viuda. Así, incluso con un motivo tan humano, la viuda logra que se le haga justicia. Y tú, Jesús, aplicas la parábola a tu Padre. Les haces ver a tus oyentes, y a mí también, cómo el Padre hará justicia a los elegidos que claman día y noche. ¿Me quieres, Jesús, perseverante en la oración? Tú sabes que el Padre me escucha, y si siento que no me hace justicia, es porque me falta escuchar con mayor atención su respuesta. Reconozco que a veces estoy tan obsesionado con la respuesta que yo quiero, que no me doy cuenta de que muchas veces me responde de un modo distinto al que yo esperaba, pero me responde. A veces me dice que sí a lo que le pido, y si me hace esperar es para que su don me haga un mayor bien y esté mejor preparado para recibirlo. Otras veces me dice todavía no, porque además de buscar mi mayor bien, quiere que ese bien redunde en beneficio de más personas. Por último, el tercer modo de responder de tu Padre es: tengo un mejor plan, lo cual no quita el mérito ni la necesidad que tengo de seguir pidiendo, porque en el fondo lo que debo pedir es
que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Porque esta es la gracia de las gracias, que mi voluntad se una a la de Dios, a la de tu Padre, don de los dones, regalo de los regalos. Como propósito, para hoy te invito a hacer un examen de conciencia antes de acostarte para ver cómo pides a Dios las cosas y si eres perseverante en tu petición, estando también abierto a lo que Él te quiera dar. Les aseguro mis oraciones, una oración perseverante que es la oración del sacerdote que reza, ofrece y se ofrece por el pueblo, por las almas encomendadas. Ustedes también son las almas que Dios me ha encomendado a través de este proyecto. Pido por todas sus necesidades, por aquello que más necesitan, para que Dios, a su tiempo, en el tiempo de Dios, se lo conceda. Que María, aquella mujer perseverante en la oración como nadie, nos ayude a entender que aquí está la clave de toda nuestra existencia, perseverar en la oración como Jesús. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 15 de noviembre, la Iglesia Católica celebra a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia y patrono de los estudiantes de ciencias naturales. Alberto Magno, de Magnus, grande en latín, fue una de las figuras centrales de la cultura medieval, reconocido y admirado por numerosas razones, entre las que resalta su amor por el saber y el conocimiento. San Alberto Magno exploró la mayoría de ramas de la ciencia de su tiempo: teología, filosofía, retórica, alquimia, botánica, etc. E inspiró a otras mentes excepcionales en la búsqueda de la verdad. Entre sus discípulos estuvo Santo Tomás de Aquino. A Alberto se le conoce como el Doctor Universalis, Doctor Universal, debido a su vasto conocimiento, el que fue adquirido con mucho esfuerzo y, aunque pocos lo saben, con la ayuda de la Virgen María, con quien San Alberto hizo una suerte de trato. Santa Teresa de Calcuta. Oración cristiana. Orar siempre. Nos dice Santa Teresa: solo mediante la oración mental y la lectura espiritual podemos cultivar el don de la oración. La simplicidad favorece enormemente la oración mental, es decir, olvidarse de sí misma trascendiendo el cuerpo y los sentidos y haciendo frecuentes aspiraciones que alimentan nuestra oración. San Juan Vianney dice: para practicar la oración mental, cierra los ojos, cierra la boca y abre el corazón. En la oración vocal hablamos a Dios. En la oración mental Él nos habla a nosotros, se derrama sobre nosotros. Nuestras oraciones deberían ser palabras ardientes que provinieran del horno de un corazón lleno de amor. En tus oraciones, habla a Dios con gran reverencia y confianza. No te quedes remoloneando. No corras por delante. No grites ni guardes silencio. Ofrécele tu alabanza con toda el alma y todo el corazón, con devoción, con mucha dulzura, con natural y simplicidad y sin afectación. Por una vez permitamos que el amor de Dios tome absoluta y total posesión de nuestro corazón. Permitámosle que se convierta en nuestro corazón como una segunda naturaleza. Que nuestro corazón no permita la entrada a nada contrario. Que se interese constantemente por aumentar su amor a Dios, tratando de complacerlo en todas las cosas sin negarle nada.
que acepte de su mano todo lo que le ocurra, que tenga la firme determinación de no cometer jamás una falta deliberadamente y a sabiendas que si alguna vez la comete, sea humilde y vuelva a levantarse inmediatamente. Un corazón así orará sin cesar. Meditemos el Evangelio con la tradición, magisterio y libro de cielo. Del Santo Evangelio según San Lucas 18:1-8. Les decía una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Jesús nos presenta el contraste entre una viuda insistente y un juez injusto para enseñarnos el valor de la oración perseverante y confiada. En esta parábola, el Maestro revela que la fe auténtica no se mide por los resultados visibles, sino por la perseverancia en la espera de Dios. Como punto primero, orar siempre y no desfallecer. El verbo griego proseuchestai, orar, aparece en presente continuo, orar sin cesar. Jesús no propone una cantidad, sino una actitud constante del corazón. La oración no es solo petición, sino permanencia en la presencia del Padre. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, decían: orar sin cesar significa desear sin cesar. El deseo constante de Dios es ya oración. Y también San Juan Crisóstomo añadía: así como el aire es la vida del cuerpo, la oración es la vida del alma. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2744, enseña que la oración es una necesidad vital. Si no la practicamos, corremos el riesgo de morir espiritualmente. Y San Juan Pablo II explicó que la oración perseverante mantiene abierta la relación del hombre con Dios, incluso en medio del silencio divino. En el volumen 6 del 2 de junio de 1905 del Libro de Cielo, nos dice que la paciencia es el alimento de la perseverancia. La paciencia mantiene en su lugar a las pasiones y corrobora todas las virtudes. La cadena de mis gracias está entretejida a las obras perseverantes. Si el alma se da sus escapadas, rompe esta cadena, nos dice en el volumen 6, 29 de octubre de 1904. Jesús le enseña a Luisa que la perseverancia es el bien, es la llave que mantiene activa la corriente de gracia. La oración constante no solo pide, transforma el alma y la une al ritmo de la divina voluntad. Punto número 2. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos? El juez injusto contrasta con el Dios justo que escucha. Lucas subraya que Dios no es indiferente, sino que actúa en el tiempo oportuno, aunque su respuesta parezca tardar. La justicia de Dios se manifiesta en su misericordia. San Gregorio Magno enseñaba: Dios tarda en conceder lo que pedimos para aumentar nuestro deseo y hacernos más dignos de lo que concede. Y el Papa Benedicto XVI nos recordó que la fe nos enseña que el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. La oración perseverante nos dispone a recibir su justicia como don de amor. En el Libro de Cielo, en el volumen 7, 30 de mayo de 1907.
La oración es un punto solo, pero puede aferrar todos los demás puntos juntos. Una es su eficacia. En el volumen 22, 12 de agosto de 1927, nos dice que la oración incesante vence a Dios. Un hablar sin cesar jamás, pidiendo el reino de mi fiat, lleva consigo la certeza de la victoria. En la divina voluntad, la oración no se reduce a insistencia humana. Es una súplica divina que vence el corazón de Dios. Así como la viuda doblegó al juez, el alma perseverante, unida al fiat, desarma al amor eterno. Como punto tercero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta pregunta final no busca respuesta, sino examen de conciencia. La perseverancia en la oración es prueba de la fe viva. Jesús anuncia que en los últimos tiempos muchos se cansarán de esperar. San Efrén decía: la fe se prueba en la noche de la espera. Si en el silencio seguimos clamando, hemos vencido con Dios. Y el Papa Francisco nos enseñó en una homilía del 20 de octubre del 2013 que la oración perseverante es expresión de fe. No se trata de convencer a Dios, sino de fortalecer nuestra confianza. En el libro de Cielo, en el volumen 8 de septiembre 2 de 1908, la constancia en el bien hace crecer la vida divina en el alma. La repetición de amarme y de tantos actos interiores hace crecer la vida divina. En el volumen 22, agosto 12, 1927, un hacer y un decir continuo adquiere la naturaleza de una potencia vencedora hacia Dios. Comentario. La fe que Jesús busca es constante, silenciosa, amante, la que no se cansa de repetir fiat, aun cuando no ve frutos. En la divina voluntad, cada acto de fe perseverante hace nacer olas de luz que adelantan el reino del fiat sobre la tierra. Confrontación. ¿Mi oración nace del deseo de permanecer en la presencia de Dios o solo de la necesidad de obtener algo? ¿Sé esperar la justicia y los tiempos de Dios sin desesperar ni reclamar? ¿Soy fiel en la fe aun cuando no veo frutos? ¿O me canso de esperar como si Dios se olvidara de mí? Oración. Señor Jesús, enséñanos a orar siempre sin desanimarnos, a esperar tus tiempos y confiar en tu justicia. Haz que nuestra oración, unida a tu divina voluntad, se vuelva voz continua que te adore y repare. Aviva nuestra fe para que cuando vuelvas, encuentres en nosotros corazones encendidos, perseverantes en el amor, constantes en el fiat. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Amén. Fiat, fiat, fiat. Bendiciones en el divino querer.